Para seguir ahora con este bloque, sí, de esta unidad, vamos a ir con el siguiente tema, que es el tema de difusión. Bien, tenemos difusión y ósmosis. Son dos fenómenos que están relacionados, pero no son lo mismo, son dos cosas distintas. Y vamos a arrancar con la ósmosis. Bien. Entonces, el fenómeno de ósmosis ocurre en siguiente situación. Supongamos un glóbulo rojo, que voy a tomar el ejemplo biológico. Voy a tener un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una membrana que lo envuelve, ¿sí? Una membrana plasmática, es una bicapa lipídica, tiene forma de disco bicóncavo. ¿Y qué ocurre? El tema es que esta membrana que tiene el glóbulo rojo, que separa lo que está dentro de ese glóbulo rojo de lo que está afuera, imaginen que esto tiene un espacio adentro, es una membrana que posee determinadas características. Bien, tenemos una bicapa formada por un montón de cosas, entre ellas en mayor porcentaje la bicapa lipídica. Bien, entonces serían los fosfolípidos, bueno, y su colita, todo bien. Ahora, ¿qué ocurre? Esta bicapa tiene una particularidad y es que es una bicapa con un interior que odia con todo su corazón a los compuestos polares, es decir, compuestos donde hay una distribución asimétrica de los electrones. A ver, ¿a qué punto? ¿Cuál es el punto acá? El punto es que esta parte interna, fundamentalmente, tiene un carácter químico tal que lo hace muy selectiva. Bien, es como, vos pasa, vos no. Así como, no sé, el pato ubica en el boliche a las 2 de la mañana. Bien, ¿y qué pasa? Esta bicapa va a permitir el pasaje libre de ciertas sustancias, como por ejemplo el agüita. Bien, el agüita va a poder ir y venir sin problemas, una molécula pequeña, es polar pero es pequeña, así que pasa, no tiene problema. Ahora, ¿qué ocurre? El problema es que si yo tengo otro tipo de partículas, por ejemplo, hilando con lo que vimos antes, una partícula con carga, esa partícula con carga no va a poder pasar. Bien, de hecho vamos a tener otras estructuras, canales, carriers, etcétera, para que puedan pasar, bien, pero a través de la membrana no pasa. ¿Y cuál es el problema? O la situación que se va a presentar. Bueno, supongamos que esta sea la bicapa lipídica, ¿no? Lo dejo como entrecortada. Esta bicapa que permite el pasaje de ciertas cosas, pero de otras no, lo que vamos a denominar como una membrana semipermeable. Permean, pasan ciertas cosas, pero otras no. Bien. ¿Y qué pasa? Si nosotros esquematizamos esta situación, supónganse que de un lado de esta membrana semipermeable yo tengo un montón de partículas que no pueden pasar por la membrana, no las dejan. Y acá tengo poquitas partículas. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener lo que se conoce como un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración es, o mejor dicho, aparece cuando tenemos dos compartimientos de alguna manera conectados entre sí. Acá la membrana semipermeable, bueno, como el agua pasa, podemos pensar que están un poquito conectados, bien, imagínenselo. Y hay diferencias de concentraciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una tendencia que vamos a observar de las partículas a que, o el universo, a que las cosas no existan con diferentes concentraciones, a que las cosas terminen igualadas. Bien, imagínense también que lo vamos a hablar un toque con difusión, pero imagínense que ustedes tiran un perfumito en una parte de la habitación y en la habitación donde no hay esa molécula de perfume, después de un rato se resparrama, ¿bien? No queremos que haya esta diferencia, las partículas no quieren. Podemos pensarlo como que también chocan entre ellas y van a tener una tendencia a pasar para otro lado. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que la membrana dice, me chupó un huevo, ustedes no pasan, papi. Entonces, ¿cuál va a ser el fenómeno que vamos a observar? Bueno, el tema acá no es que la cantidad de partículas sean iguales. No va a pasar porque las partículas no pueden pasar. Pero tenemos otro actor acá, que es el agüita. Bien. Y el agüita con W. Entonces, ¿qué ocurre con el agüita? Bueno, ¿vieron esa frase de que tipo si la montaña no va a Mahoma o algo así? Una cosa así. Si el soluto no se va a mover y lo que yo quiero lograr, o lo que el universo quiere lograr es que las concentraciones sean iguales, lo que se va a mover es el agüita. ¿Y por qué? Porque el agua puede pasar a través de esa membrana. Yo puse un ejemplo biológico, en el laboratorio podemos utilizar otros tipos de membranas semipermeables como el celofán, ¿sí? Y lo que vemos es que sí va a pasar el agüita, ¿ok? Pero ¿hacia dónde va a pasar? Y bueno, vamos a observar que va a pasar hacia este lado. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, por lo siguiente. Vamos a dibujar otro dispositivo. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos un tupper,
TPR, así con R. Y acá está la membrana semipermeable, la hago así con agujeritos, pero recordemos que el soluto no pasa. Bien. Supongamos que antes teníamos acá un tachito con agüita. Ahí. Y acá tenemos un tachito con agüita. O sea, el mismo volumen de agüita, o sea, la misma altura de la agüita en ambos. Supongamos que acá yo tengo un montón de particulitas. Bueno, un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Y acá tengo 1, 2, 3. Poner. Acá hay más que acá. Las partículas quieren ir para acá, pero no pueden. El agüita va a ir para allá. Imaginemos, vamos a poner un par de valores así al azar. Bien, yo le voy a poner que acá hay 1 litro de agüita, acá hay 1 litro de agüita. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está? 8 partículas. Acá tengo 4 partículas. Bien. 8 partículas por litro, 4 partículas por litro. Este lado está más concentrado. Si lo que nosotros vemos es que la agüita pasa para aquel lado, vamos a ver que ocurren dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, el agua que está, bueno, acá a la derecha, como yo lo dibujé, empieza a subir. ¿Bien? Y al mismo tiempo, el agua que está a la izquierda, creo que lo estoy diciendo al revés, el agua que está a la izquierda empieza a subir, el agua que está a la derecha empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Y pues está yendo para este lado. Bien, como que... Entonces, yo voy a ver una cosa así, después de un rato, veo esto, y puede ser como, ¿what? Re llamativo, decís, ¿cómo puedes tener una pared en algún papel que permite el pasaje de agua? Bueno, ciencia. Entonces, imaginemos que, no sé, voy a tener un número al azar. Pero imaginemos que ahora aumentó la cantidad de volumen acá. Las partículas son exactamente la misma cantidad. 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá siguen siendo la misma. Pero fíjense ahora que si comparamos, en el mismo pedazo de volumen hay la misma cantidad. Fíjense que ahora no están tan amontonadas como estaban antes. De hecho, estas no están tan espaciadas y estas no están tan amontonadas. Es decir, se terminan igualando las concentraciones. ¿Okay? No estoy cambiando la cantidad de partículas presentes ahí, eso no lo puedo tocar. Lo que sí puedo alterar es la concentración, la relación de, bueno, en determinado volumen de solución tengo tantas partículas. Y ese justamente es este fenómeno de ósmosis, ¿bien? Tiene un actor que tiene que estar sí o sí, que es la membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable tiene que separar dos soluciones de distinta concentración para que se produzca este fenómeno, ¿bien? Y nosotros dentro de este fenómeno lo que vamos a medir es algo que se conoce como presión osmótica. Hay varias definiciones que estuve leyendo acerca de la presión osmótica. Hay unos que dicen que la presión osmótica es la presión que yo le tengo que ejercer a este lado para poder hacer que el agua pase para aquel lado. A mí me gusta pensarlo como que la presión osmótica es la presión que hace el agua cuando está pasando hacia el recipiente de mayor concentración. Bien, ustedes piensen que si ponen acá van a sentir el agüita que los choca, van a sentir una cierta presión y eso es lo que vamos a medir con la presión osmótica. Bien, pero de vuelta, hay varias definiciones. Hay unos que dicen que es la membrana, la presión que le tendría que poner para que no pase el agua, pero es la misma, o sea, numéricamente va a ser lo mismo. Bien. Y esta presión osmótica nosotros la vamos a calcular con la siguiente fórmula, donde vamos a tener, por un lado, una diferencia de concentración osmolar, diferencia entre quién y quién, entre los dos recipientes. Bien, yo acá voy a tener una concentración osmolar A y una concentración osmolar B. Y lo que en la fórmula me va a interesar va a ser la diferencia entre el que está más concentrado menos el que está menos concentrado. ¿Por qué en este orden y no en el otro? A ver, háganlo como quieran, pero tengan en cuenta que este valor va a ser positivo. Yo lo digo más concentrado, menos concentrado, porque este número más grande que este, la cuenta me da positiva, pero bueno, fíjense. Puede también ponerse la fórmula sin la presión, la diferencia, porque esto es para medir la presión osmótica neta que siento. Si yo quiero medir solamente la presión osmótica que hace un solo lado, hago la fórmula sin el delta y listo. Multiplicado por R, que R es la constante de los gases ideales, bien, el 0,082, bueno, nuestra hermosa R de siempre, con sus unidades, litro, atmósfera, mol, Kelvin, por la temperatura, ¿sí? Y ojo con esto, porque esto lo que nos está diciendo es que esta presión osmótica depende de la temperatura. De hecho, puede ocurrir que yo
no tenga diferencia de concentraciones, pero que tenga cuestiones de la temperatura que altere y que vea que se produce este fenómeno de todas maneras. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas que me afectan a esta presión osmótica que uno mide. La osmolaridad, la concentración en sí, y la temperatura. Bien, ¿qué pasa? Nosotros a los problemas de ósmosis vamos a estar utilizando normalmente un dispositivo, un objetito que se llama un osmómetro. Bien, entonces lo que hace el osmómetro, bien, es un aparato donde el esquema básico de funcionamiento es, nosotros vamos a tener un vaso de precipitados, un recipiente, ¿sí? Donde le ponemos una solución conocida, muchas veces agua destilada o alguna que yo conozca, y se le sumerge este osmómetro. Este osmómetro es como un tubito, bien. Actualmente se conectan con máquinas que miden, bueno, todo eso, pero básicamente es un tubito donde posee una membrana semipermeable. Lo voy a dibujar así. Y la cuestión es que en este osmómetro nosotros le mandamos la solución que queremos conocer, que queremos estudiar, ¿sí? Entonces uno pone la solución que quiere conocer, que tiene una concentración que a veces no conozco. Por fuera le pones la solución que sí conoces. Bien. A ver, con esto podemos medir muchas cosas, pero normalmente lo que hacemos es esto. Yo lo dibujo en amarillo, muchas veces agua destilada y ya. O sea, algo que no tiene solutos. O sea, que la concentración de este agua destilada del soluto es cero, pues no hay soluto. Y lo que se observa es, si lo que está adentro está más concentrado que lo que está afuera, es que el agua comienza a ingresar a ese osmómetro, viene a ese tubito, a través de esa membrana semipermeable que teníamos, ¿no? Entonces, lo que vemos luego de un ratito es que, bueno, poner que me quedó bien ese tubo, lo que vemos es que el nivel del líquido adentro del osmómetro es más alto. Lo estoy dibujando un poco, o sea, en un rosita, más claro que el violeta, como para que veamos que como ingresó agüita, lo que ocurre es que se diluyó, ¿bien? Está más aguadito. Entonces, si esto fuera algo con color, vería que se aclara un poquito. O sea, supongo que habrán visto cuando hacen un juguito o algo y si le agregan más agua queda más clarito, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Ingresa el agua, siempre y cuando lo que esté adentro sea más concentrado, hasta llegar a un determinado nivel. ¿Y cómo enfrentamos estos ejercicios con el osmómetro? Bueno, siempre hay una primera situación inicial de enrasamiento, es decir, ver que las alturas del líquido de afuera y el líquido que está dentro del osmómetro sean iguales, para poder después comparar. ¿Y qué es lo que vamos a comparar nosotros? Bueno, esta altura que tengo por sobre el nivel del líquido que está afuera. ¿Y por qué me importa eso? ¿Por qué? Bueno, a ver, pensemos lo siguiente. Cuando yo tengo todo el líquido a la misma altura, ¿bien? Acá tengo la presión atmosférica, acá tengo la presión atmosférica, acá tengo la presión atmosférica, todos tienen esa tapa atmosférica que los mantiene ahí, ¿no? Y tengo acá una presión hacia adentro del tubo para de abajo para subir mayor, que es la presión osmótica. Esa presión osmótica provoca que el líquido ingrese y vaya ascendiendo. Pero ¿qué ocurre simultáneamente? A medida que el líquido va entrando al osmómetro y subiendo el nivel, como el líquido va tomando una cierta altura, va adquiriendo una cierta presión hidrostática. Bien, si yo me paro en este punto voy a sentir que el líquido que vaya ascendiendo va a tener una cierta presión sobre mí, la misma presión hidrostática que vieron antes. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a llegar a un punto de equilibrio. ¿Equilibrio entre quién? Bueno, el equilibrio entre la presión hidrostática que está generando este líquido que está por encima de este nivel que teníamos antes y la presión osmótica del líquido que quiere estar ingresando. Entonces, cuando tenemos un problema osmótico, nosotros vamos a tener una situación de análisis de dos presiones que son iguales. Como son iguales, esto no sube más, quedó ahí. ¿Qué presiones? Por un lado, la presión hidrostática, que es la misma que calculaban antes, bien esa que calculaban como densidad por G por H. Y por el otro lado vamos a tener esta nueva presión osmótica, con la fórmula esta, ¿no? La que vimos recién. ¿Y qué característica, qué vinculación hay entre ambas? Bueno, que cuando se llega a este equilibrio en este osmómetro, estas dos son iguales. Tengo que tener cuidado por las unidades. La presión osmótica, como la R que utilizamos, es esta R que tiene atmósfera, la mido en atmósferas, justamente. La presión hidrostática
Bueno, depende. Si utilizábamos kilos, metros y segundos me iba a dar en pascales. Si utilizábamos centímetros cúbicos, gramos y segundos me iba a dar en varias, pero no me va a dar en atmósferas. Entonces, ojo, porque esto yo lo voy a igualar, pero en el medio tengo que hacer el pasaje de las unidades. Bien, entonces con esto ya en teoría podrían resolver todo. Igual lo vamos a ver en la práctica.